Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío al alba. Fundamentalmente, esta propuesta surge porque hemos visto que lo que se está haciendo ahora mismo en lo que es la nueva ley de memoria histórica establece que efectivamente de alguna forma en el currículum se contemple la memoria histórica democrática, pero la LOMLOE no lo contempla. De hecho, la LOMLOE solo establece una disposición adicional donde se dice que se hablará de valores democráticos, de una forma muy ambigua, y habla, eso sí, de que se debe enseñar el holocausto judío, pero no el holocausto español. Por lo tanto, nos parecía que justamente ahora que se están elaborando los reales decretos del currículum, es decir, concretando qué contenidos esenciales mínimos se iban a establecer, deberíamos toda la comunidad educativa presionar para que efectivamente se contemplara en los contenidos esenciales, no solo la represión del franquismo, sino la lucha antifranquista. Porque ahora mismo lo que hemos comprobado en la investigación es que el alumnado sabe más del nazismo que del franquismo. Mira, realmente materiales elaborados como tal que estén en los centros educativos no hay ninguno. Lo que hay es materiales elaborados pues, por la propia Universidad de León, desde el Departamento de Historia Contemporánea, desde el Departamento de Didáctica que hicimos y que ahora va a salir publicado, de unidades didácticas de recuperación de la memoria histórica democrática. Efectivamente, la historia silenciada se va a titular en la editorial Plaza y Valdés, que saldrán en estos meses. Pero, claro, es de utilización voluntaria por parte del profesorado. Es decir, solo aquellas personas que están interesadas los pueden utilizar en sus asignaturas. Y asimismo, pues en Valencia, en Andalucía, en el País Vasco, efectivamente se están haciendo o se han hecho materiales que aquellas personas interesadas pueden utilizarlos en el aula, pero realmente no existe por parte de las editoriales ni por parte de las comunidades autónomas un interés claro en que haya un material didáctico que se utilice en el trabajo de no solo de historia, de la historia en cuarto de la ESO y la historia en segundo de bachillerato, sino en todas las asignaturas de forma transversal también, para que el alumnado conozca la memoria democrática de su país desde la Segunda República y la gente que luchó justamente por esa democracia de la Segunda República frente a la dictadura fascista y que es el origen y las raíces de la democracia que ahora mismo disfrutamos. Pues mira, en general hemos visto que los materiales cuando se utilizan en las aulas tienen una potencia enorme. ¿Por qué? Fundamentalmente se utilizan en cuarto de la ESO y en segundo de bachillerato. También lo utiliza a veces el profesorado de primaria, en cierta medida, porque también se introduce algo de educación de la historia de España en primaria, pero realmente donde más se está utilizando y más se ha aplicado es en secundaria y en el segundo de bachillerato. Claro, pero por eso pedimos que se dedique un tiempo sustancial a esto, porque hay que darse cuenta que el 50% del siglo XX es lo que correspondería a lo que fue la Segunda República, el golpe de Estado y luego la dictadura que conllevó, que son casi la mitad del siglo, y sin embargo se dedica muchísimo menos tiempo en el tiempo escolar. Por lo tanto, si se dedicara mucho más, sobre todo en segundo bachillerato, se podría hacer más reposadamente. Y lo que hemos visto es que estos materiales les permiten al alumnado no verlo como otro elemento más de la historia,
sino darse cuenta, como pasó cuando entramos en Fabero, que fue el origen de una de las investigaciones que realizamos, que ni siquiera el alumnado era consciente de que sus abuelos habían sido presos en el campo de concentración franquista, trabajando para una empresa minera afectada al régimen, y que habían sido esclavos de Franco. Sus abuelos y abuelas lo habían sido y eran inconscientes de ello. Claro, cuando fuimos con el alumnado, que es una de las propuestas didácticas que se hace, ir con el alumnado al lugar de la memoria, como se hace en tantos países, uno de los elementos fue como una experiencia casi emocional de darse cuenta de lo que había significado para aquellos que eran otros chavales como ellos, porque necesitan entender que muchos de los jóvenes que fueron represaliados por el franquismo tienen su misma edad y cómo lo vivieron. Igual que cuando han empezado, por ejemplo, otra de las propuestas didácticas que se hacen en estos materiales, a grabar a sus abuelos y abuelas, a sus tatarabuelos y tatarabuelas que todavía viven, aunque dicen siempre, es que llegáis tarde, lógicamente, pero les empezaron a grabar y a preguntarles cuál había sido su experiencia, cómo lo habían vivido, y se dieron cuenta de que era todavía historia presente y que afectaba profundamente no solo el tiempo de sus abuelos y abuelas, sino su propia historia, y que eran herederos justamente de la lucha que tuvieron frente a la dictadura franquista. Para ellos es una experiencia que no olvidan, es decir, lo que decimos siempre en educación, un aprendizaje significativo, vital y profundamente les da sentido a lo que están estudiando. No es algo para aprender para un examen, sino que es algo para vivir y para entender la vida y el futuro que quieren construir. Pues efectivamente, primero se editaron los primeros materiales iniciales en el 2009, que se titulaban simplemente, ya no La historia silenciada, como se han titulado la actualización reciente que será publicada en 2022, ahora en estos meses, como decía, por la editorial Plaza y Valdés, y que se pondrán a la venta en cualquier librería de todo el estado, sino que se editaron en 2009 unos primeros materiales que el título era Unidades didácticas de recuperación de la memoria histórica. Y estos se agotaron tantas veces en papel que al final decidimos ponerlos en la web, de forma interactiva, porque además podían acceder al profesorado y el alumnado a trabajar con ellos de forma interactiva. Y esto que estaba en la web, que estaba en memoriahistoria.unileon.es, porque lo pusimos en la web de la propia universidad para que todo el mundo pudiera acceder y además interactuar con ello, lo que nos ha dicho el profesorado en general es que prefieren el material en papel, porque se sigue trabajando mucho. Es verdad que la parte digital cada vez se extiende más, pero a la hora de reflexionar, de hacer las actividades, de proponer, de trabajar activamente, sí que lo han pedido, y por eso se lo propusimos a esta editorial, que tiene no solo mucha difusión en el Estado, sino en Latinoamérica también, y lo va a editar actualizado. Lo hemos, de hecho, trabajado a lo largo de este último año y va a salir recientemente, y entonces se podrá acceder. Y claro que siempre muchísimo profesorado nos ha dado feedback, nos ha dado retroalimentación diciendo cómo le ha ido, cómo lo estaban utilizando, qué le había parecido, qué aportaciones, y gracias a ello hemos mejorado mucho en esta actualización que hemos hecho, y que ya os comento que saldrá en breve, titulándose eso, La historia silenciada, porque creemos que realmente está silenciada y que no hay una voluntad política muy clara de llevarlo a cabo. De hecho, como os decía, el actual borrador del Real Decreto de la Educación Secundaria aparece como saber básico en los cursos tercero y cuarto el Holocausto judío, pero en las 375 páginas restantes nada del Holocausto español. Es decir, no se nombra ni siquiera la dictadura, el franquismo, la represión, los maquis, la lucha antifranquista. Es decir, se elimina la memoria histórica democrática de la educación secundaria obligatoria, y pasa lo mismo con el bachillerato. Y esto es lo que tenemos que repensar. No se trata de que haya profesorado que sea interesado, que además lo va a hacer de una forma u otra, o tenga estos materiales o consiga otros de su zona,
porque queremos que haya unidades didácticas, y era un poco la idea de hacer estas, que también surgieran en las distintas zonas cercanas al contexto de los chicos y las chicas que están estudiando, sino que sea algo que se estudie de forma permanente en todos los centros educativos y por parte de todo el profesorado, porque es parte de la historia democrática de este país. No se puede ser demócrata sin ser antifascista y por lo tanto tenemos que educar en la verdad, en la justicia y la reparación. El deber de la memoria es un derecho internacional. Hay que educar, por lo tanto, en el antifascismo, sin concesiones ni medias tintas, por parte de todo el profesorado, no solo de los de historia y no solo de aquellos que voluntariamente quieren, de alguna forma, o están interesados en ello. Presiento que tras la noche vendrá la noche